Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Psiquismo y a un episodio más. Uno de los casos que ha llamado la atención en el mundo de la psicología es la del caso del pequeño Albert, un pequeño que fue modificado su personalidad desde pequeño. Con ello yo les pregunto, ¿nuestra personalidad puede ser modificada? Pero pongámonos en contexto, el pequeño Albert, quien tenía 9 meses cuando el psicólogo John Watson experimentó con él, ayudó en uno de los experimentos más relevantes en el mundo de la psicología y sobre todo en el mundo del conductismo. Pero, ¿y quién es John Watson? John Watson es un psicólogo estadounidense quien se dedicó en la rama del conductismo. Pero para que entendamos qué es esta parte del conductismo en una manera bastante llana, el conductismo es esta parte del estímulo, respuesta, y eso nos va a dar una conducta. Vamos a poner un ejemplo. Quienes tenemos allá el transporte del metro o el que va por abajo, tiene un timbre de alerta o de llamada a los usuarios para que entonces puedan abordar el convoy de manera pues rápida, porque eso anuncia que van a cerrar sus puertas. El timbre es el estímulo y eso provoca una respuesta en los seres humanos de alerta o de precaución. En ese sentido obtenemos una conducta. A veces nos echamos a correr, a veces ya nos echamos para atrás, pero entonces el conductismo, en un ejemplo bastante llano, es un estímulo, eso nos va a dar una respuesta y entonces vamos a obtener una conducta. Sin embargo, anteriormente el psicólogo Pavlov ya había experimentado esta parte del conductismo. Pavlov es uno de los fundadores o el padre del conductismo clásico. Pero, ¿qué había hecho Pavlov y Watson? Hay una diferencia muy marcada acá. A ver, Pavlov es este psicólogo que experimentó con la famosa campana y el famoso perro. Es decir, Pavlov se dio cuenta que la campana era un estímulo aislado. Pensemos ustedes allá en una campana aislada que la hacemos sonar. Pero ¿qué pasa si entonces ponemos el plato de comida? Tenemos el plato de comida y la campana, ¿no? Entonces Pavlov dijo, cada que yo le dé de comer a mi perro, le voy a hacer sonar yo la campana para que entonces él entienda que cada que suena esta campana, le voy a dar alimento al perro. En ese sentido, la campana deja de ser un estímulo neutro para pasar a ser un estímulo condicionante. Entonces, Pavlov se dio cuenta, siguió haciendo este experimento y se dio cuenta que con el paso del tiempo, ya con únicamente hacer sonar la campana, el perro ya entendía que le iban a dar de comer y no era necesario mostrarle el plato de comida. ¿Por qué? Hacían sonar la famosa campana y el perro empezaba a salivar. Entonces, en ese sentido, la salivación se representa como una respuesta condicionada. El perro ya estaba condicionado, ya estaba adaptado al sonido de la campana. Eso es lo maravilloso del conductismo clásico. Él decía que entonces para meter o instaurar una conducta en los animales tenía que pasar por un proceso de un estímulo que le diera una respuesta y eso eventualmente se iba a dar una conducta. Es decir, pensemos allá cuando ponemos a entrenar a nuestros animales a que salgan a hacer sus necesidades, a lo mejor al patio trasero o a lo mejor a la calle, ¿no? Para que ellos entonces hagan una conducta que nosotros queramos. Entonces, si nosotros queremos condicionar al perro o a un animal X, tenemos que tener un estímulo que le genere una respuesta y en ese sentido, si lo hacemos con un tiempo paulatinamente y constante, se va a convertir en una conducta. Ahora sí, podemos entender que entonces Pavlov se dedicó al condicionamiento de los animales, pero entonces llega Watson en 1920 y dice, pues es que si Pavlov pudo condicionar a los animales, ¿se podrán condicionar a los seres humanos? Es por eso, y esa es la gran explicación del por qué agarró al niño Albert de 9 meses. ¿Por qué? Porque entonces, para Watson, dice que nosotros venimos acá como un lienzo en blanco y que nosotros o los papás o los seres que vivimos alrededor del niño, nosotros le instauramos personalidad, nosotros le instauramos lenguaje, nosotros le instauramos ciertas cosas y moldeamos al niño para que entonces tenga una conducta determinada. Es por ello que entonces fue que utilizaron al niño de 9 meses. ¿Por qué? Porque a los 9 meses todavía el niño no es consciente y todavía no se genera cierto recuerdo, cierta memoria para entonces aquí es el momento cumbre para entonces empezar a modificar y a moldear a un ser humano. Es por ello que agarró al niño Albert de 9 meses. Ya puestos en contexto, ahora sí entremos al experimento que realizó Watson con el pequeño Albert de 9 meses. Watson y su acompañante Rainer le mostraron al pequeño Albert primero en la primera fase a una rata de color blanco. El pequeño Albert permanecía sentado,
Watson y Rainer le ponían una rata blanca y la actitud de Albert fue de curiosidad. Lejos de sentir miedo, lejos de sentir a lo mejor algo de incomodidad, el pequeño Albert intentaba tocar este pequeño animal. Seguido de ello, le pusieron un conejo y la actitud de Albert fue muy similar a la anterior. Él quería tocar al conejo, le llamaba la atención el animalito. Seguido de ello le mostraron un perro y mostraron un abrigo de estos que tienen como pelo, y el pequeño Albert mostró en todo momento interés por querer acercarse a estos animales. Ya en la segunda fase permanecía el niño Albert sentado de la misma forma, pero ahora le mostraron la misma rata blanca y ahora Watson y Rainer hacían sonar una lámina de metal con un martillo, y entonces ustedes sabrán que ese sonido es bastante incómodo. Y entonces el niño empezó a llorar de lo incómodo o de la incomodidad que le provocaba el sonido de esta lámina de metal, la que era golpeada con un martillo. Entonces, en la segunda fase le mostraron a Albert la misma rata blanca, pero ahora hicieron sonar ese martillo. El niño empieza a llorar. Pero fíjense acá ya lo interesante, en la tercera fase permanece el niño Albert. Ahora no hacen sonar nada, ningún martillo ni nada, y le muestran la misma rata blanca. Entonces el niño ya asoció este estímulo negativo que le provocó a sus oídos, este sonido bastante estruendoso al pequeño, y el niño empezaba a llorar ya con simplemente ver la rata. Es decir, el niño asoció un estímulo negativo al objeto que tenía frente. Antes, el pequeño Albert no le daba miedo ni ningún animal de estos, una rata, un perro, un conejo, no le daba miedo. Pero ya cuando pasó por el estímulo negativo, que fue el martillo, es decir, ya Albert tenía miedo frente a estos animales. Y en la tercera fase que le mostraron estos animales, Albert en todo momento mostró miedo y sobre todo pánico, fobia a la rata blanca, ¿no? Pero qué curioso, minutos antes no había presentado ninguna emoción Albert. En ese sentido, podemos mostrar que cuando nosotros tenemos un estímulo negativo, tenemos una respuesta y eso se instaura en nuestras conductas. Es muy maravilloso. Una de las cosas fenomenales que pasan acá es que primero el estímulo negativo o el miedo instaurado era en una rata blanca, pero acá en psicología se le llama generalización. ¿Qué es esta parte de la generalización? Bueno, una rata blanca, ustedes supondrán que tiene ahí ciertas características en el pelaje, en el tamaño y ese tipo de cosas. Entonces se le mostró un abrigo similar a lo que tienen estos animales, blanco y todo el asunto, y entonces el niño Albert ya le tenía miedo. Eso se le llama generalización. Él primero le tenía miedo a la rata blanca, pero después a cosas que tenían características muy similares también se instaura ese miedo. Le tenía miedo incluso a sus peluches, que tienen esta característica de un conejo, de un perro, de un abrigo, de una rata blanca. Esta parte de la psicología se le llama generalización. Tenemos un miedo, o ya se le había instaurado un miedo generalizado al pequeño Albert. Para Watson, las emociones de un bebé únicamente son 3 las que puede expresar: miedo, amor y enojo. En ese sentido, con el experimento, Watson buscaba encontrar y entender y conocer cuál era de estas 3 emociones con la que el bebé podía asociarse más al estímulo que quería condicionarlo: miedo, enojo y amor. Pero ¿y entonces de qué sirve todo este experimento? Muy sencillo. Watson se dio cuenta que entonces nuestras fobias vienen cargadas de un estímulo que tuvimos ahí previamente, y es por eso que se instauró en nuestra conducta. Si tú por allá que me estás escuchando tienes miedo a las alturas, miedo a las ratas, miedo a la araña, ¿qué pasó en tu entorno con un estímulo negativo que se quedó instaurado? Como el pequeño Albert, que anteriormente no le tenía miedo a ningún animal, pero al hacer sonar este sonido tan incómodo y lo asoció, ya le tuvo miedo a un animal. Entonces es muy interesante porque nuestras fobias, la fobia que tengamos a la altura, a la velocidad, a cualquier animal, está instaurada desde el conductismo, por supuesto, está instaurada por un estímulo negativo que pasamos mientras teníamos este objeto enfrente. Es por ello que desde Watson se queda instaurada esta fobia. Sería interesante ponernos a cuestionar qué fobia tenemos y cómo fue que se nos instauró esa fobia. Sería interesante para Watson.
2 meses después de este experimento, Watson volvió a acudir al niño Albert, es decir, el niño Albert ya tenía 11 meses, y cuando Albert tenía 11 meses se le mostró una máscara de Santa Claus. Recordar que una máscara de Santa Claus pues obviamente tiene barba blanca, similar a la rata blanca y a todo lo que se le había mostrado, 2 meses después del experimento. Y lo que ocurrió fue increíble. El pequeño Albert seguía teniéndole miedo, pánico y fobia a cuestiones, recordando que es miedo generalizado, le seguía teniendo miedo a las mismas características con las cuales ya había asociado su fobia previamente por el estímulo negativo. Pero, ¿y entonces cómo podemos quitar esta fobia ya instaurada? Es algo que Watson y nosotros vamos a poder saber porque el experimento fue pausado, ya que el niño Albert por su mamá fue retirado de este experimento y hasta el día de hoy no se sabe qué habrá pasado con el niño Albert. Algunos investigadores hasta apenas hace algunos años habían encontrado que el niño Albert había muerto a los 6 años. Algunos dicen que por ahí sigue viviendo, otros dicen que por ahí falleció a los 30, 35 años. Es decir, el niño Albert no se sabe qué habrá pasado con él y es por ende que nosotros tampoco sabremos cómo es que una vez que ya instauramos un miedo, una fobia, cómo podemos también ahora quitarla. ¿Será también ahora con un estímulo positivo? Es algo que el conductismo también se sigue pensando hasta el día de hoy. Sin embargo, tú que me escuchas, si tienes ahí alguna idea o alguna cuestión o herramienta psicológica que crees que pudiera funcionar para un personaje que ya tenga instaurado una cierta fobia de manera provocada, sería interesante que me lo comentes ahí en los comentarios. Sería padre compartir el conocimiento. Uno de los posibles tratamientos a esta reconstrucción del pensamiento sería la terapia Gestalt, justo para tener la reconstrucción del pensamiento y el control de las emociones. Pero ya hablaré más adelante en otro video de cómo es que se da una terapia Gestalt. O bien podemos llevarlo a cabo con un tratamiento de cognitivo-conductual, justamente para hacer cortes de pensamiento y que este pensamiento negativo no altere o afecte a una condición física de nosotros. Pudiera ser terapia Gestalt o terapia cognitivo-conductual. Les agradecería bastante si se suscriben y le dan a la campanita de este video para que no se pierdan ningún contenido de psiquismo. Estaremos hablando de cuestiones de la psicología y en torno a las historias y sobre todo brindaremos herramientas que puedan ser útiles. No olviden suscribirse y darle a la campanita. Muchas gracias.